¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Una jornada iniciando esta semana aquí en el Congreso Nacional, donde se espera una sesión ya programada para la jornada de mañana, donde se esperaba estar discutiendo por estas horas los diferentes dictámenes del proyecto de ley de presupuesto 2025, pero el oficialismo y el Gobierno Nacional tomaron la decisión de suspender la reunión del día de hoy, las conversaciones por fuera del Parlamento Nacional y por fuera de la Comisión de Presupuesto continúan entre diferentes sectores y entre diferentes legisladores nacionales. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Tal como decías, estaba previsto para hoy una jornada de intensa actividad parlamentaria con distintas comisiones. Una de ellas era a las 15 la Comisión de Presupuesto, pero a las 2 se convocó una suerte de conferencia de prensa que nosotros hemos transmitido aquí en vivo e indirecto desde Diputados TV y que ahora vamos a repasar algún fragmento donde el presidente de la Comisión, José Luis Espert, advertía y anunciaba, bueno, la decisión de suspender por ahora. No está claro cuándo continuaría este debate, porque no se ha logrado llegar a un acuerdo, una síntesis entre los diferentes sectores. Recordemos que el 15 de septiembre vino el presidente de la Nación, Javier Milei, a presentar aquí el presupuesto, un presupuesto que tiene en su principal articulado el déficit cero como dimensión, como eje rector del presupuesto 2025, y que en función a eso cambió el paradigma respecto a también las negociaciones con los distintos sectores, vinculados sobre todo a los fondos para las provincias, ¿no? Que es lo que se discutía la semana pasada en reuniones con los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Pero también hay que decir que, bueno, el Gobierno Nacional venía advirtiendo ya en las últimas horas que necesitaba, que quería tener su presupuesto 2025. Incluso hoy lo dijo José Luis Espert respecto de no tener una fecha certera, pero sí abogar a que pronto se pongan de acuerdo y lograr en extraordinarias poder aprobarlo. Dejó la puerta abierta, Espert. No planteó, algunos estaban especulando que la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la jornada de hoy, en la reunión o en el Salón de los Pasos Perdidos, iba a ser, se suspende la discusión del presupuesto y se tomó la decisión de prorrogar el presupuesto del año venidero o del año 2023. Claro. No sucedió eso. Lo que sucedió fue que aún no se pusieron de acuerdo, es lo que planteó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dijo que esperan poder acercar posiciones, que siguen bregando por tener presupuesto 2025 y además dejó abierta también la posibilidad a convocar a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Es lo que está pasando hasta ahora. Exactamente, porque mañana vence el plazo legal que tiene la Cámara de Diputados para poder dictaminar y el 30 terminan las sesiones ordinarias. Es por eso que se requiere de un acto administrativo, que es un decreto por parte del presidente de la Nación, que convoque a sesiones extraordinarias, pero en ese marco tiene la potestad del presidente de establecer un listado de temas pendientes para su tratamiento. Exactamente. Eso es lo que también terminó configurando que hoy a las 2 de la tarde se haga este anuncio en virtud de la suspensión de la comisión, porque mañana ya no hay plazo para dictaminar y se requiere sin duda que haya una convocatoria extraordinarias. Se estará analizando en estas horas, ¿no? Si se convoca extraordinarias o se prorroga el periodo de sesiones ordinarias, ahí descomprime los tiempos respecto a poder firmar un dictamen en la comisión respectiva. Vamos a ver cómo está el clima. Dale, porque acá adentro hay turbulencias con todas estas novedades y cambio climático todo el tiempo. Ahí está, 21 grados, tarde nublada aquí en la ciudad de Buenos Aires, hubo una máxima de 22, una mínima de 18 y ya para mañana empieza a asomar ya fuerte el sol con una máxima de 24, una mínima de 19. Para el día jueves una máxima de 23, una mínima de 19 grados, 21 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Vamos a presentar a nuestro equipo porque todos estamos con mucha información y con ganas de compartirla y analizar qué pasa de aquí en más con el futuro del presupuesto 2025. Claudio Mardones, bienvenido, buena semana, ¿cómo estás? Muy buena semana, buenas tardes a toda la mesa, Amanda Alma, Fernando Fraquelli, por anticipado, Antonio Ricovene. Y sí, ha llegado el momento en donde se disparan las dudas, el punto de fuga.
finalmente, de si habrá o no habrá presupuesto 2025. Fernando, vos lo decías, José Luis Espert en la conferencia de prensa, anuncio, mejor dicho, porque más que conferencia de prensa, habló de extraordinarias, todo lo contrario a lo que había dicho el ministro coordinador, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que consideraba que no iban a convocar extraordinarias. Obviamente, entre extraordinarias y ordinarias hay una clave, y es que el Ejecutivo define el temario. Exactamente. Antonio Ricovene, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo estás, Fernando? Claudio también, gracias por el saludo. Y vemos una vez más cómo impera en esta pulseada, que atraviesa la Casa Rosada respecto a qué posición tomar con este punto. Vemos nuevamente que impera la postura de no negociar, de no terminar llegando a un acuerdo. Es una posición a la que Guillermo Franco se rehusó este último tiempo, por eso también se entienden muchas de las definiciones que dio respecto a la necesidad de tener un presupuesto, pero vemos cómo finalmente la decisión fue casi que prorrogar el presupuesto, porque para que haya dictamen de comisión tiene mañana hasta la fecha, y si no, va a necesitar ser tratado sobre tablas, un número muy difícil de conseguir. Bueno, a ver, estamos hablando de los anuncios, bien hace la aclaración Claudio, anuncios del diputado José Luis Espert respecto al tema presupuesto. Vamos a compartir qué es lo que sucedió hoy a las 14 horas en el Salón de los Pasos Perdidos ante un gran número de diputados de La Libertad Avanza, ante los periodistas acreditados ante este Congreso Nacional. Habló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hola, buenas tardes a todos. Tal como el presidente Javier Milei lo ha afirmado, quiere hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Entre otras cosas, eso supone que cada argentino pueda disponer del fruto de su esfuerzo sin la pata opresora del Estado. El 15 de septiembre pasado, por primera vez en la historia argentina, el presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea Legislativa el presupuesto de gastos de la Administración Nacional. Y por primera vez en la historia, ese presupuesto de gastos de la Administración Nacional, en vez de decir en su artículo 1, fíjase el gasto en X cantidad de pesos, en un claro mensaje a la ciudadanía, ese primer artículo pasó a decir déficit cero. Porque el déficit cero es clave para que desaparezca el flagelo de la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario, hija del financiamiento monetario del déficit fiscal. El déficit cero no es una epifanía que a los liberales que acompañamos al presidente Javier Milei un día nos apareció, sino que la comprobación que con déficit cero la emisión es cero y con emisión cero no hay inflación. El peor impuesto que hay para cualquier argentino, el peor impuesto que hay para los pobres, el peor impuesto que hay para las pymes. Tras 2 meses de intenso trabajo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hemos recibido 7 funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas áreas con más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero. Por tal motivo, hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy a las 15 horas. Que quede claro, la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el presidente Javier Milei, es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento. Hoy, a un año que los argentinos eligiéramos a Javier Milei como presidente para cambiar el rumbo de la Argentina, no tenemos dudas que todo lo que se está construyendo, el país que todos soñamos, está cada vez más cerca y este es el camino.
El déficit cero no se negocia. Con déficit cero todo. Sin déficit cero nada. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa que dio anuncio. José Luis Espert. Con déficit cero todo, sin déficit cero nada. Claro, están las negociaciones con las provincias. Claro. En definitiva, no solamente por los fondos vinculados a algunas importantes obras de infraestructura que quedaron pendientes todavía de realizarse porque este año no se ejecutó la obra pública, pero también otras discusiones que tienen que ver con las cajas provinciales, por ejemplo, de jubilaciones, con programas que desarrollan los ministerios nacionales y que los ejecutan los ministerios provinciales, que tampoco fueron ejecutados durante este año por el cambio de gobierno y por esta cuestión del presupuesto prorrogado. Tampoco apareció en el presupuesto 2025 y en esa negociación parece que quedó todo un poco empantanado. Un comunicado que se redactó esta mañana en la Casa Rosada entre José Luis Espert, Martín Menem y Santiago Caputo, donde se tomó la decisión de que fuera, como lo vimos recién, con un atril, un anuncio leído, un modo operandi similar al que solemos ver del vocero presidencial Manuel Adorni cuando tiene que dar algún anuncio, porque Adorni sí da conferencias de prensa a diferencia de Espert, que esta vez no aceptó preguntas. Me parece que aquí en esta pulseada hay obviamente una discusión de fondo que tiene que ver, además del pedido casi en conjunto que tienen los gobernadores provinciales, los pedidos particulares que cada gobernador fue conversando y negociando con el gobierno nacional. Hablamos principalmente de obras públicas. Exacto. Si se cae el presupuesto, se caen esos Totalmente. acuerdos también. Y es que parece que, creo que se disparan varios interrogantes, ¿no? Uno todavía que sobrevuela en la hoja de ruta de los próximos días. Tenemos ficha limpia mañana. Todavía resta saber si se va a cristalizar el pedido de una nueva sesión el jueves próximo para volver a tratar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que lo veníamos analizando, es como una especie de anticipo de la discusión en torno al presupuesto, que fue parte de, hablando de pulseada, Fer, de la pulseada que impulsó la oposición la semana pasada, y que eso también dejó al desnudo que esa oposición, que se estaba animando a hacer un doble movimiento con los DNU, por una parte, cambiar la ley 26.122, y con esta ley vigente tratar de hacer caer este decreto que le permite al Ministerio de Economía reestructurar y renegociar la deuda pública sin pasar por el Congreso y sin cumplir con la ley de administración financiera. Ahora que nos encontramos con esta foto, que Antonio nos cuenta que se viene cocinando desde la mañana, que parece que tomó a varios y a varias por sorpresa en este momento. ¿Qué va a pasar después de mañana con lo único que tenemos en firme? Una sesión para tratar ficha limpia, que indudablemente va a ser una caja de resonancia de una jornada que no ha concluido. Y con este otro componente, por fuera de lo que pase con el DNU 846, ¿cómo queda la relación con los gobernadores de Juntos por el Cambio, radicales y macristas, que son los que la semana pasada se encontraron junto con otros 8 del panperonismo, el Consejo Federal de Inversiones, que anticiparon que las señales que tenían de la Rosada los llevaban al rechazo? ¿Y ahora qué queda también en ese contexto? Porque el camino de las extraordinarias también lo planteaba Antonio. No estiran los plazos para poder encontrar una salida con la finalización de ordinarias. Así que se condensan todas estas preguntas en estos minutos después de lo que del anuncio de Espert. Y además hay que decir que el 27 viene el ministro coordinador aquí a la Cámara de Senadores, que hace algunas semanas ya en algún medio periodístico, todo puede cambiar, pero había dicho que no estaba previsto tener extraordinarias en el Congreso de la Nación, y un escenario que se reconfigura, ¿no? A partir de esto, también en la vinculación, recordemos que muchos de esos gobernadores tienen senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, que no todos los diputados responden a gobernadores. Sí, son fundamentales en el debate en el Parlamento, directamente en la otra Cámara, donde también tiene que resolverse el presupuesto. Bueno, hay que estar atentos, bien como dice Claudio. Primero, qué es lo que va a suceder mañana con respecto al proyecto de ley de ficha limpia, porque todo repercute en todos los rincones de este Congreso Nacional. No es que se discute un proyecto y no tiene nada que ver con otra iniciativa. Más allá que son temas distintos, la política los cruza. Claro. Entonces, ese canal comunicador que es la política
cruza lo que es el debate de mañana de ficha limpia, cruza las convocatorias para el día jueves respecto al tema de no solo del DNU 846, sino también la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, porque cualquier decisión que se quiera adoptar por parte de la construcción de mayorías de la oposición necesita sí o sí tener el visto bueno, por lo menos de varios gobernadores provinciales. Bueno, se vio la semana pasada, ¿no? Sí. Con las ausencias. Bueno, y es uno de los puntos que también empieza a llamar la atención en la oposición dialoguista, porque ven mucho esfuerzo que hacen ellos, poniendo en riesgo también su capital político, acompañando a un gobierno que le ajustó a los jubilados, que ajustó a las provincias. Bueno, y ven cómo muchas veces, y esta es una, anteponen algunas cuestiones como la confrontación política ante la búsqueda de consensos para llegar a un presupuesto. También viendo, y a muchos diputados del PRO les empieza a hacer ruido, bueno, ¿qué va a pasar en los mercados también? Porque un nuevo año de gobierno de Javier Milei, de este experimento libertario que causa sensaciones en todo el mundo, bueno, va a tener finalmente un respaldo político del Congreso para llevar a cabo su presupuesto de déficit cero. ¿Qué tan perdurable es esta situación? Son algunos de los puntos que empiezan a hacer ruido. Bueno, en el medio, a falta de debates que tiene este Congreso Nacional, el gobierno anunció el envío al Parlamento de un proyecto para modificar o dar de baja directamente las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a fines de la semana pasada. Todavía no ha ingresado formalmente a la Cámara de Diputados, pero sí lo anunció como parte del proceso antes de el periodo electoral. El año que viene hay recambio a la mitad de la Cámara de Diputados, 9 provincias renuevan bancas en el Senado, y advirtiendo esta situación, nuevamente después de que en la ley bases haya sido excluido este tema, de esta manera lo anunciaba Manuel Adorni. Voy a hacer dos anuncios. Lo primero que quiero contarles es que el Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos. Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores, por supuesto, históricos, o sea que en términos reales esto fue mucho más gravoso, y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado 3 veces. Además, desde su introducción en el año 2011, hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1.5% para poder después participar de las elecciones generales. Por otro lado, se va a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma. Partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio. Para ser considerado un partido, las agrupaciones van a tener que cumplir con los siguientes requisitos: contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, antes esta cifra era del 0,4%, tener un piso mínimo del 3% de los votos en 2 elecciones consecutivas. Esto lo que va a significar finalmente es un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones, que sacan siempre en orden al 2% de los votos. En el caso de los partidos nacionales, van a tener que tener presencia en al menos 10 distritos en lugar de las 5 jurisdicciones que se requieren hoy. También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones. Las agrupaciones tendrán un plazo para hacerlo, para adecuarse a esta nueva normativa hasta el año 2026. Por último, se va a modificar el sistema
sistema de financiamiento de los partidos políticos para reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos. Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales, la prohibición de hacer encuestas se va a reducir de 8 días a los 3 días anteriores de la elección o de cada elección, y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. La sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral, los vivimos y lo hemos sufrido todos en cada uno de los años electorales. Esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos. Mientras los ciudadanos reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes, como es habitual. Bueno, este era el momento del anuncio el viernes, cuando anticipaban varios cambios, algunos que ya estaban pensados en su momento en la ley bases, que fueron excluidos inmediatamente. Primero porque la ley bases contenía distintas mayorías para votar distintos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de mayoría simple y estos que son de mayoría especial. Si no hay extraordinarias, este es un anuncio 2025, ¿no? Para discutir 2026, después de las elecciones. ¿Por qué? Por lo general, el Congreso, años electorales, no discute modificaciones electorales. Sí. Creo que están todos medio de acuerdo con eso, los distintos bloques. También puede cambiar ese, por lo general puede cambiarse. No es una ley escrita esa, sino que es un hábito y una costumbre que también los diputados y senadores cuando argumentan esto dicen, bueno, los bloques políticos están en pleno proceso, entonces no se pueden cambiar las reglas de juego mientras está la campaña en curso. Norma no escrita en un contexto en donde parece que la pulseada es parte de un termómetro. ¿Por qué? Porque hace 20 días atrás ya hubo un primer intento de poner sobre la mesa la modificación en la ley de partidos políticos, eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, quitar el tope para los aportes privados para las campañas, y eso iba a ir de la mano de un anuncio del aumento del presupuesto universitario. Eso puso en estado de alerta especialmente al PRO. Recordemos que el propio Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, dijo que en año electoral no se hacen reformas electorales. Bueno, cada uno quedará a merced de sus propias palabras, pero también de las negociaciones. Y ahí es donde quedó claro que hace 20 días hubo un intento que no prosperó para no pisarle la paciencia al PRO. Eso ha cambiado en estas últimas horas, entre el movimiento que contaba Fernando, con una semana que concluyó ya con esta señal el mismo jueves, con Adorni anunciando esto de jueves para viernes. El termómetro de qué pasó, entonces volvió a complicarse la negociación, y ahora la confirmación de que o habrá más tiempo para negociar el presupuesto o directamente la discusión del presupuesto para 2024 votado por el Congreso se encalló por completo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Si hay también convocatorias extraordinarias y dentro del temario está esta reforma política, esta reforma electoral, bueno, no sé si alcanza diciembre. Es muy posible que tenga que extenderse por lo menos a el mes de febrero. Yo no veo por qué no convocaría el gobierno a extraordinarias pudiendo dominar la agenda. Claro. Una de las cosas que más le gusta hacer a este oficialismo. Lo que veo es cierta dificultad hacia adentro de todos los bloques, porque hay divisiones en Unión por la Patria con este tema, hay divisiones en el PRO con este tema, en el radicalismo. No todos están pensando lo mismo. No todos tienen la misma idea de qué hacer con las PASO, ¿no? Si deben seguir siendo obligatorias, si deben seguir existiendo. Pero como dijo Adorni, no solamente es la reforma de la ley que estabiliza y habilita las PASO, sino también muchas reformas con la sostenibilidad de los partidos políticos, que ahí también me parece que va a haber una discusión, ¿no? Porque hay presupuesto de por medio. Bueno, vamos a ir a una pausa, a la primera aquí en Pasos Perdidos, para regresar y seguir analizando estos temas. La propuesta, en este caso, del Poder Ejecutivo Nacional de modificar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Volvemos aquí a Pasos Perdidos con toda la información parlamentaria. Hay que recordar que hoy hay comisiones, Sí, hubo claro. comisiones más temprano, además de la suspensión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que sin duda es lo más importante. Hubo dictámenes para juicio en ausencia, no se pudo dictaminar la ley que impulsa Martín Tetaz del radicalismo sobre modificación de las asociaciones sindicales, y 17:30 está convocada una comisión de cultura. Sí. También se suspendió la que estaba convocada para esta hora, a las 17, que es la de adultos mayores, que tenían algunos proyectos de resolución. Así Bueno, que se apuran los legisladores nacionales por el cierre de los tiempos para dictaminar, siempre y cuando no haya prórroga de ordinarias o convocatoria a extraordinarias. 17:30, vos mencionabas el horario para una nueva reunión de la Comisión de Cultura, que también quieren dictaminar algunas iniciativas. 17:30 va a haber un mensaje del jefe de gabinete, desde Casa de Gobierno, el ministro Guillermo Francos. Algunos especulan que a lo mejor los anuncios tienen que ver y están relacionados con este Congreso Nacional. claro, con toda la discusión que no se pudo concretar respecto al presupuesto, pero todavía no trascendió de qué No, se trata todavía no ese trascendió. mensaje. Pero en el medio, recordemos que están las conversaciones, la pulseada entre el gobierno y los gobernadores, y el Congreso, que está expectante. ¿Por qué? Por el presupuesto 2025. Es muy posible que los gobernadores hayan también solicitado al gobierno, dentro de las medidas a adoptar, hayan solicitado que en principio se convoque a extraordinarias para estar trabajando más tranquilos en el medio de estas conversaciones y negociaciones. Claro. Es una posibilidad, es una alternativa. 5:30 veremos a ver qué es lo que dicen. Veremos lo que se presenta en ese sentido y cuánto impacta luego, obviamente, aquí en la Cámara Baja. Mientras tanto, vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Falcone respecto a las jubilaciones de privilegio. En general, la discusión política y todos los proyectos de ley que hubo hasta ahora para derogar jubilaciones de privilegio eran sobre el presidente y la vice, que son, pocos casos son los que enumeraste vos, son cifras obscenas, porque hoy, como vos decís, un presidente jubilado gana 3 veces lo que gana un presidente en ejercicio, y ni hablar si lo comparamos con un jubilado. Pero el proyecto de ley que nosotros estamos presentando pide la eliminación de los regímenes especiales, como dijo Débora, de todo el personal judicial, el servicio exterior, que son todos los embajadores para abajo, en el personal judicial. No sé si viste la ley que viene, o es un decreto ley que viene de la época de la dictadura, está de un juez de la Corte Suprema hasta un jefe de despacho. Exactamente, y eso se establece en el presupuesto. Hay un cálculo y tiene un impacto significativo, Por más eso, allá sumale los presidentes, los vicepresidentes. Totalmente, todo suma. O sea, lo que digo es probablemente los números del presupuesto nacional son tan altos que esto probablemente no cambie nada, pero simbólicamente y políticamente es muy importante. Casi todos los regímenes históricos dicen que una persona que se jubila gana el 80-82% del que trabaja. Acá el presidente jubilado, así haya estado 11 días como Rodríguez Sá, o un vicepresidente como Vudú, que fue condenado y todavía no tiene la edad jubilatoria, gana 3 veces lo gana el presidente. O sea, no tiene ni sentido esa relación. Y es mucho dinero, vos decís, son 120 millones de pesos por mes, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo me refería, imagínate el presupuesto, no sé, de las... Que ayer estábamos viendo el presupuesto que nosotros pedimos una partida adicional para carreras prioritarias, para el desarrollo, son 80.000 millones de pesos. Claro. Una partidita del paquete universitario. Con lo cual, políticamente y simbólicamente es lo más importante, porque da vergüenza que esta gente gane esta fortuna cuando todo el mundo se está ajustando. Bueno, ahí estaba Eduardo Falcone, junto con Oscar Sago, presentaron ya hace por lo menos un mes atrás un proyecto de ley para, que es lo que estaba señalando, ¿no? Para modificar lo que son las jubilaciones de privilegio en la República Argentina. Que quedan, digamos, algunas nada más vinculadas principalmente a quienes ocupan el cargo de presidente o de la presidencia y la vicepresidencia de la Nación, así como los ministros de la Corte y algunos altos funcionarios del Ejecutivo. Porque, por ejemplo, las jubilaciones que contaban especiales, los diputados y senadores, fueron eliminadas, y también los cargos, varios cargos medios. Quedan también, entiendo, con régimen especial los funcionarios de Cancillería, que tienen también un régimen especial de jubilaciones,
Así que están analizando en esa línea. Bueno, debates que se vienen en el Congreso respecto a este tema, ¿no? Y otros. Sí. Ahora nos va a contar Antonio con una serie de placas, parte de lo que veníamos hablando respecto a la discusión del decreto de necesidad y urgencia que habilitó, que permite el endeudamiento, la renegociación de la deuda, pero sin pasar por el Congreso, ¿no? Así es, porque es uno de los decretos que tiene la oposición sobre el tapete, esperando alguna negociación con el gobierno que pueda definir qué va a ocurrir finalmente con el presupuesto. Recordemos que a la espera de esas negociaciones fue que la semana pasada no terminó de concretarse la sesión y tenemos este proyecto de ley, este decreto, perdón, del DNU 846, que es del 20 de septiembre de 2024, que cambia el artículo 74 de la ley 24.241, que es la ley de administración financiera, una ley que rige cómo debe funcionar el sistema del ingreso de pago de deuda, de dónde se puede sacar ese dinero, cómo debe darse ese manejo. Allí está el sistema integrado de jubilaciones y de pensiones, y en el artículo 74 dice que transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2027 va a tener esta validez, donde se hace énfasis también en los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y dice que podrán tener hasta el 50% de los bonos, teniendo en cuenta en esta toma de deuda. Bueno, el DNU hace una modificación de esto y lleva al 70% de la deuda del FGS. Por otro lado, también vemos cómo es un decreto que, decíamos, suspende este artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, donde se dispone de futuras suscripciones de deuda. Es decir, le da mayores libertades al ministro de Economía, Luis Caputo, para manejar y de alguna forma jugar en el mercado financiero con esa deuda, algo que para los gobernadores terminó siendo un tironeo a la hora de negociar el presupuesto, porque lo que decían en el gobierno nacional, en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía es: si nos rechazan este DNU, no vamos a poder tener los fondos para acordar un presupuesto en conjunto. Bueno, ese fue uno de los argumentos que prevaleció la semana pasada para que se rechazara este decreto, que no terminó quedando en claro si realmente lo defendía el gobierno nacional y qué es lo que apuntaban a hacer con el pago de deuda, porque también al darle más libertades obligaba a poder refinanciar gran parte de esta deuda sin pasar necesariamente por el Congreso. Como decíamos recién, bueno, esto lleva a que este decreto suspende restricciones a futuras emisiones de deuda. Las emisiones de deuda quedan en mayor libertad para poder ser negociadas, no necesariamente sin sin buscar una mejor refinanciación, que es lo que dice la normativa actual, y también sin poder pasar por el Congreso. El impacto en las operaciones de crédito público es otro de los temas que modifica este decreto, porque permite que la toma de deuda de los organismos públicos, como decíamos recién de ANSES, se dé bajo decisiones que tomen esos propios organismos públicos, sin una clara conducción política de, qué se va a hacer con la deuda que muchas veces termina entregando, por ejemplo, el ANSES, que es uno de los principales de estos organismos. El artículo 65 también habla de operaciones para mejorar plazo, intereses o quita. Bueno, eso también elimina este DNU esa condición y deja abierto al ministro Caputo para poder avanzar en esta reestructuración sin tener necesariamente que buscar un mejor plazo de intereses o de quita. Pasamos a la siguiente placa para seguir repasando este decreto. Bueno, la principal crítica que llegó de parte de la oposición fue de Unión por la Patria. Hemos visto durante la discusión por el presupuesto en las comisiones cómo diputados como Julia Estrada, Germán Martínez llevaban una y otra vez, y también los diputados del Frente de Izquierda, ponían este tema en discusión porque hablaban de una flexibilización financiera, una herramienta más para el ministro Caputo, entendían, que les permitía avanzar con la necesidad de esto que veníamos comentando recién, no tener que conseguir una mejor reestructuración de deuda para el país.
También permite las suscripciones sin restricciones del artículo 65 y busca mayor disponibilidad en el manejo de deuda pública, es decir, levanta el piso de la cantidad de deuda que puede tomar unilateralmente el Ministerio de Economía sin importar los plazos de los años. Este es otro de los puntos importantes de este decreto. Tenemos una placa más. Bueno, las repercusiones del DNU 846, más márgenes para inversiones en el FGS, para la compra de bonos, mayor flexibilidad para el endeudamiento estatal y una búsqueda de los diputados por rechazarlo. Decíamos recién, estamos atentos también a qué va a ocurrir en el Senado de la Nación en caso de que pueda haber también extraordinarias. Recordemos, en la ley 26.122, la que regula los DNU, no termina de quedar del todo claro si pueden ser tratados los decretos pasado el tiempo, aunque sean periodo extraordinario y periodo ordinario. Bueno, este es a Manfer uno de los puntos que la oposición va a querer tratar en las próximas semanas. Bueno, gracias Tony. Ahí está, uno de los temas centrales de la semana pasada y de esta, puede llegar a ser. Sí, claro, esta es parte de la negociación que están estableciendo los diputados de los distintos bloques opositores, principalmente Encuentro Federal, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda. Hay que ver también qué posición van asumiendo los diputados, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical y de Innovación Federal, que podrían sumarse, y del sector también de Democracia para Siempre, ¿no? Exacto. Del radicalismo, que viene trabajando bastante en tándem con el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. ¿Podría convocarse una sesión este jueves? Bueno, es el gran interrogante. Lo que charlábamos antes de salir de la pausa que estábamos analizando es que ya está pedida. Es decir, de que falta que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, finalmente la convoque. Y ahí es donde viene esta pregunta, porque es algo que ha sido parte de las especulaciones y del minué que se arma en torno a la negociación de este primer presupuesto para la administración del presidente Javier Milei. Primer presupuesto para el segundo año de mandato. ¿Habrá un desquite de parte de los gobernadores que la semana pasada atendieron el teléfono de la Casa Rosada, escucharon los reclamos, las advertencias, le quitaron el cuerpo, o mejor dicho, buscaron que los diputados que le responden le quiten el cuerpo a sumarse a la sesión del martes pasado para hacer caer el decreto 846? ¿Cambiarán de idea ahora? Bueno, ahí está la gran pregunta. Lo que sí queda claro es que esos gobernadores, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, mantenían hasta ahora una línea en donde pedían a todos que no la cruzaran, y es que nada se interponga en la negociación por el presupuesto 2025. Léase, cuidado con que se nos cruce el debate de este decreto, que Antonio nos explicaba, que le permite al Palacio de Hacienda en este momento reestructurar la deuda pública en pesos y en dólares también, sin pasar por el Congreso de la Nación. Eso podría sufrir una herida, recordemos, no que sea anulado por completo, pero sí una de las dos heridas que podría recibir para perder su vigencia, y es que sea rechazado por una de las dos cámaras del Congreso. Eso está previsto para el jueves. Falta que la presidencia de la Cámara plasme esa decisión o se siga abriendo otra negociación. Lo que pasa es que la X del presupuesto se cruzaba. ¿Por qué? Porque en la hoja de ruta que evaluaba el oficialismo pensaban en un dictamen para este martes y una sesión jueves o viernes. Bueno, nada de eso ha quedado en pie ahora, luego de lo que se ha conocido hace instantes, y también a la espera de si finalmente el ministro coordinador Guillermo Francos va a aportar la otra pieza de este rompecabezas. Bueno, desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación y empezó a implementar las primeras medidas, el radicalismo se abrazó y mucho a lo que es la reforma laboral. Sí, parte de su propuesta, digamos. Exactamente. Primero con la propuesta o la decisión que adoptó el Gobierno Nacional con el DNU 70/2023, que después fue anulada por la justicia, y paralelamente el radicalismo presentó un proyecto de reforma laboral que además incluyó un capítulo específico en lo que fue la sanción de la ley bases. Durante el debate en el Senado, ¿no? Que había sido excluido en diputados, y finalmente en el Senado, por las negociaciones con el bloque radical, lograron incorporar nuevamente. Y de manera particular, desde la Comisión de Legislación Laboral, el diputado Martín Tetaz trabajó incansablemente en tratar de lograr la sanción. Unificó primero diferentes proyectos y trató de avanzar con un dictamen respecto a
una ley de democratización sindical. Sí, quiere establecer algunos parámetros que se establecen a los partidos políticos para los procesos electorales, por ejemplo, a la restricción de la reelección indefinida de las intendencias, por ejemplo, u otras modificaciones en ese sentido. Bueno, y también desde el despacho de Martín Tetaz planteaban algunas normativas que buscan la transparencia de las organizaciones sindicales. Hubo mucho debate, sí. Había 12 proyectos, hubo mucho debate y también mucha discusión de parte de los diputados que representan a los sectores sindicales, advirtiendo sobre todo la condición actual que tienen las asociaciones sindicales, que tienen que presentar balances, que son una asociación que también a sus propios afiliados tienen que en una asamblea presentar no solamente al Estado Nacional a través de la IGJ, sino a los propios miembros de su organización sindical una serie de documentaciones y fueron trabajando en función a esto. Hasta ahora no se pudo obtener dictamen en ese debate. Hoy lo intentó nuevamente, sí. Hoy convocó nuevamente a su comisión, a la Comisión de Legislación del Trabajo. El dictamen finalmente no se llegó a firmar, no había número como para firmarlo, no había consenso, no había acuerdo. Habló José Gómez de Unión por la Patria, por la provincia de Santiago del Estero respecto a esta discusión en la Comisión de Legislación Laboral. Bueno, lamentablemente ocupan el tiempo para nada. Nosotros todos tenemos funciones, responsabilidades, no solamente en el ámbito legislativo, sino en la representación de cada provincia. No es fácil venir de más de 1000 kilómetros para sentarnos y levantarnos sin tener las soluciones a temas realmente muy importantes. Creo que una vez más han querido pasar por alto el pensamiento y también las posiciones de los diferentes diputados. Es así que, bueno, se ha dado que esto ha sido un fracaso para la convocatoria que han hecho ellos. El diputado José Gómez, que es también referente sindical en su provincia, sí. Y como dirigente sindical hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados y fue muy activo en el debate estas semanas que pasaron desde que se inició la discusión, ¿no? Respecto a este tema. Bueno, otro diputado también de extracción sindical que está en esta discusión, que pertenece a la Comisión de Legislación Laboral, es el diputado Palazzo, Sergio Palazzo de la bancaria, y también habló con Diputados Televisión de esta manera. Bueno, en principio habían dos puntos para tratar, uno vinculado a la ley de asociaciones sindicales de varios diputados, entre ellos el diputado Tetaz, el diputado Di Loredo, que pretendían limitar el accionar de las organizaciones sindicales sobre su patrimonio, sobre su financiamiento. Nada nuevo en el horizonte que ya no veamos. La ley 23.551 fue la ley una de las leyes de mayor consenso de la democracia durante el gobierno de Alfonsín, ya que no se animó ni siquiera a votarla en contra Alzogaray, es decir, fue una votación casi unánime con la abstención de Alzogaray nada más. Bueno, parece ser que querían cambiarla, no reunieron los votos suficientes y se pasó al segundo tema, que me parece grave el planteo como está hecho, porque el dictamen que ha ganado 15-14, si bien pasan los dos dictámenes, es un dictamen en donde los créditos laborales de aquellos trabajadores que hayan iniciado juicio, a partir de ahora se van a actualizar por IPC más 3. Y lo grave de esto es dos cosas. Primero, la tasa es menor. Hay juzgados que están regulando tasas del 7%, inclusive del 6% más IPC. Con lo cual limita la posibilidad de lo que venía cobrando un trabajador. Y lo más grave es que para los juicios ya existentes que se han iniciado, no le es de aplicación ni siquiera el IPC más 3, sino que le es de aplicación el artículo 768 del Código Civil, que establece una tasa de actualización por una tasa de interés del Banco Central. Nosotros hicimos un ensayo entre tasa de interés versus inflación y absolutamente negativa. Un trabajador termina perdiendo de su crédito laboral con relación a la inflación entre un 30 y un 40%.
100%, con lo cual lo que acaban de votar es al trabajador que lo sometieron a la indignidad de no reconocerle su derecho, el pago de su indemnización, que lo han tenido en situación irregular o que no le han cumplido acabadamente con su convenio colectivo, no solo le vulneraron el derecho ahí, sino que ahora además le licúan su activo o el activo laboral que tenía por cobrar. Mire, la OIT es muy clara. En el convenio 87 Libertad Sindical establece que las organizaciones sindicales tienen que darse sus estatutos y son los trabajadores, no una legislación la que impone cuál es la forma de elección de autoridades, la forma de financiamiento, la forma de funcionamiento y la forma de control. Si vos me dijeras que el mismo proyecto está establecido para todas las organizaciones del país, las organizaciones empresarias, la propia Cámara de Diputados, sería una cuestión de discutir si todos nos tenemos que ajustar a nuevas normas. Ahora, cuando se hace un proyecto específico por alguien o por una organización, tiene que ver más con que es en contra de y no a favor de. Bueno, ahí estaba Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Sí. El tema tiene que ver, en este caso, la democratización sindical. Claro, una serie de proyectos, como decíamos, que venían siendo discutidos hace ya varios meses. Sí. Hubo muchas reuniones informativas, hubo referentes del sindicalismo, hubo referentes y representantes de las cámaras empresarias, sí, y hubo también especialistas en derecho laboral, exacto, dando su aporte sobre qué cosas podían perjudicar o no la representación sindical a través de la ley que existe. Sí, y uno de los temas que el radicalismo impulsó para que el gobierno nacional sumara en el articulado de la ley bases, finalmente, en acuerdo con otros bloques dialoguistas y con una parte del sindicalismo argentino, se decidió correrlo de la ley bases. El radicalismo que conduce la Comisión de Legislación del Trabajo, con Martín Tetaz a la cabeza, lo impulsó y el gobierno decidió frenarlo. Bueno, sí, ¿algo más? Muy cortito. Muy cortito. Una reflexión respecto a este año parlamentario para el radicalismo, ¿no? El comienzo de un año que los encontró unificados luego de una ruptura que data del año 2021. Y en materia laboral, dos intervenciones. Una, acelerar y profundizar la reforma laboral, algo que trajo una micro tormenta entre los aliados del oficialismo, especialmente porque Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal puso el grito en el cielo y dijo que la reforma laboral que está impulsando el radicalismo era demasiado. A partir de eso se achicó. Ahora después nos encontramos con otra figura prominente, muy relevante del bloque del radicalismo, el diputado Martín Tetaz, que estuvo al frente de todo este proceso, lo impulsaron y en el medio queda frenado a partir de esta negociación que lleva adelante la Confederación General del Trabajo con una parte del gobierno, algunos dicen que con el asesor presidencial Santiago Caputo, que también frenó esto. ¿Dónde queda el radicalismo en esta situación? ¿No? Es una pregunta en este escenario, especialmente entre los dos aliados estratégicos del oficialismo. Dejamos planteado el interrogante, sí, claro, para responderlo después de la tanda, si es que se puede responder, y volvemos en instantes porque estamos a la espera de la Comisión de Cultura. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Estamos aguardando el inicio de una nueva reunión de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Ahí está, ahí tenemos ya imagen. Primero los asesores, muy pocos legisladores llegando. Está convocada para ahora, a las 17:30. Exacto. Así que todavía faltan unos minutos para que se hagan las 17:30 en horario. Sí. Recordemos que más o menos 15 minutos tardan, le dan de plazo a los diputados para llegar, para poder... Para juntar los porotitos. Claro, reunirse acá en la comisión, ¿no? Claro, a ver, la diputada Ginocchio es la presidenta de esta Comisión de Cultura. Es la que está parada ahí sobre la izquierda de Colorado.
Puede ser, sí, ahí al fondo. Me parece que sí, por la perspectiva, me parece que es ella. Parecería que fuese ella. Bueno, están aguardando ahí los diferentes legisladores que se vayan sumando para... Van a trabajar sobre el régimen cultural de mecenazgo, la creación del Museo Nacional del Deporte y también la declaración de héroe nacional del brigadier Estanislao López y del monumento nacional, declararlo como monumento nacional al Parque Urquiza en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, entre otros distintos proyectos de declaración y de resolución. Pero justamente la ley de mecenazgo, habíamos hablado ya en varias oportunidades con nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta al respecto. Es un proyecto que impulsa el vicepresidente de esta comisión, que es Hernán Lombardi, que emula de algún modo o toma o retoma la ley de mecenazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya tiene varios años, para discutirla y ampliarla a nivel nacional. Claro. ¿no? Vienen con esa discusión y es parte de lo que está previsto para el día de hoy. Y hay algunos temas más, te decía que hay algunos temas de resolución. Uno tiene que ver con un proyecto de la diputada Sabrina Selva para declarar de interés justamente el primer encuentro de mujeres empresarias bonaerenses que se va a estar celebrando en este mes de noviembre en la provincia de Buenos Aires. Otro proyecto de resolución que declara de interés también la presentación de un libro sobre cáncer que se llama Cáncer, mi montaña más difícil, de la autora Silvana Varela. Y por último también un texto de Hernán Lombardi, un proyecto de resolución que declara de interés cultural justamente la labor periodística de la revista El Suplemento de Cultura del diario Clarín, la revista Eñe. ¿no? Bueno, ahí están los temas. Seguramente más de uno de estos temas que Aman está mencionando van a ser dictámenes finalmente, que se estén firmando en la tarde de hoy, ya casi al filo del cierre del momento en el cual el Congreso o la Cámara de Diputados permite las firmas de dictamen, siempre y cuando las sesiones ordinarias terminen el próximo 30 de noviembre. Si hay una extensión, habrá más tiempo para firmar, si hay una extensión de sesiones ordinarias, y si hay convocatorias extraordinarias, ya va a depender del temario que incluya o no estos temas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Hay también para mañana convocadas algunas comisiones en el mismo sentido de poder dictaminar por lo menos algunos proyectos de resolución. Uno es a las 10 de la mañana, proyectos de resolución y declaración en la Comisión de Transporte, en el mismo sentido, algunas declaraciones. Otra también que va a ser importante es a las 10 de la mañana la reunión del Mercosur, porque van a estar convocados justamente a la comisión como expositores, integrantes y funcionarios de la oficina de la FAO, que es justamente el organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que estarán dando un poco su mirada sobre la región y sobre todo la seguridad alimentaria en una alianza con Iberoamérica. Está convocada la reunión de labor parlamentaria 10:30 y también está convocado para las 16 horas. Veremos si se puede concretar o no, porque está la sesión prevista al mediodía, una comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo, justamente para hablar con el defensor del pueblo y tener un poco más de conocimiento sobre las acciones que lleva este organismo, que fue incorporado por la Constitución Nacional, pero que todavía no tuvo un mecanismo que pudiera designar al defensor de manera oficial, por eso es interino su mandato. Así que va a haber también estas actividades previstas, porque ya el jueves no se puede dictaminar. Son grupos parlamentarios de amistad, también hay bicamerales que se están convocando, pero sin la posibilidad de dictaminar. Claro, bueno, los tiempos que va teniendo el Congreso Nacional también, estamos como en un embudo, ¿no? Sí, el cuello botella. A achicarse. Totalmente. Entonces, ya empiezan a ver cuáles son los temas que pueden llegar a discutirse. Y en algunos casos quedará el dictamen pendiente para el próximo año. Claro, está habilitado para ser tratado el año próximo. No es una pérdida de tiempo que van a tener los legisladores si dictaminan hoy un tema determinado, no llega al recinto, pero quedará el dictamen para el 2025. Totalmente. No pierde el estado parlamentario. No pierde el estado parlamentario, es un paso importante que da el Congreso y es un paso importante también para el autor de esa iniciativa, ¿no? Que me parece que desde que empieza a redactar el proyecto empieza a soñar con el avance de su iniciativa, que sea acompañada por su bloque primero, en las firmas, en la presentación, que sea acompañado en la comisión, que es lo que puede llegar a concretarse ahora, por lo menos en la Comisión de Cultura, y después ya el paso
que no es fácil, El recinto. es complicado, es el recinto, no es imposible. Lo que pasa es que recordábamos hace algunas semanas atrás, hace algunos días atrás, ya cuando estábamos cerca del final de las sesiones ordinarias, que en otras épocas había una última sesión del año donde muchos de estos proyectos de resolución encontraban su canal en el recinto, ¿no? Donde se hacían sesiones un poco maratónicas, pero se tramitaban todas estas discusiones que son significativas para quienes las esperan y las impulsan. Casi siempre no son proyectos de ley, son proyectos de declaración o de resolución, como por ejemplo declarar monumento histórico nacional algún espacio, algún lugar que tiene un impacto para lo local, no para todo el país. O, por ejemplo, la declaración de algún héroe nacional, por ejemplo. ¿Quién está en condiciones de poder llegar al recinto si hoy hay un dictamen? Bueno, el brigadier Estanislao López, ¿no? Muchos se van a preguntar, pero ¿quién es? Bueno, gobernador de la provincia de Santa Fe en 1817, 1818, militar, muy querido por los santafesinos. Es Roberto Mirabella, de Unión por la Patria, quien impulsa, primero tuvo un dictamen en la Comisión de Defensa, ahora en Cultura. El primer general de los blandengues, ¿no? Recordemos. Para los historiadores, bueno, Estanislao López es mucho más que una figura que aparece en algunos billetes históricos. Y lo cierto es que sí, posiblemente en el trabajo de esta Comisión de Cultura, al menos ahora, mientras esperamos que arranque, nos vamos a encontrar con ese dato, que posiblemente pueda llegar al recinto la declaración de héroe nacional de don Estanislao López. Y me quedo con otros dos interrogantes, Amanda, que estabas compartiendo con Fernando. Última sesión del año, bueno, esas son las preguntas que tienen acá en la Cámara de Diputados. En el Senado también están mirando mucho y se preguntan, y dicen, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá anuncios de extraordinarias o de ordinarias? Recordemos, si hay convocatoria a extraordinarias, es el Ejecutivo el que define el temario. Si hay prórroga de ordinarias, bueno, en la Cámara Alta algunos miran con cierta preocupación que algunos temas puedan llegar al recinto. Con este contexto, hace 5 semanas que la Cámara Alta no registra movimientos en su recinto, especialmente en donde se suman algunos amagues. Por ejemplo, un gobierno nacional que había anticipado que iba a enviar el pliego por lo menos de 160 postulantes para ocupar puestos vacantes en la justicia. Nada de eso ha sucedido. A eso se suma también la vacancia que todavía sigue pendiente de cubrir de Elena Hayton de Nolasco con la nominación de Ariel Lijo. Corre el tiempo porque el 29 de diciembre el cortesano Juan Carlos Maqueda cumple 75 años. Por ende es el último día en donde Maqueda, que fue convencional constituyente, una figura que tuvo un paso muy importante por esta Cámara de Diputados, bueno, Maqueda dejaría de ser miembro de la Suprema Corte de Justicia porque cumple 75 años y ya no puede estar en ese sillón, uno de los 5. Lo cierto es que ahí Manuel García Mancilla es el postulante, nominado. También eso está frenado. Y en la agenda también hay otra fecha importante y tiene que ver con la preparatoria para elegir las nuevas autoridades de la Cámara Baja. 5 de diciembre es la fecha que algunos evalúan como el momento de la preparatoria para definir concretamente quién va a conducir la Cámara Alta para el año que viene. Y ahí es donde, se espera que sea Martín Menem quien revalidaría los títulos al frente del recinto de la Cámara Baja. Pero también en este contexto son parte de las preguntas de hasta dónde se anticipa el cierre del año parlamentario y hasta dónde no tanto. Bueno, ahí en el medio está la discusión por el presupuesto, que a partir de esa discusión empiezan a destrabarse o a clarificarse el panorama para otras iniciativas, para otros tiempos de discusión en este Congreso Nacional. Y veremos también la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el Senado, porque con esto que planteaba justamente Claudio respecto a el rol que tiene la Cámara Alta para la designación de jueces, fiscales y defensores, y esta situación de tensión que se da en torno a los jueces de la Corte Suprema. No se pudo avanzar, hubo 2 audiencias, cada uno defendió su pliego, pero no se logró avanzar todavía ni siquiera en la firma de los dictámenes, ¿no? Que es algo bastante complejo por las mayorías que se tienen. Entiendo que la Libertad Avanza apuesta a tener más cantidad de senadores, pero eso va a pasar recién en diciembre del año que viene. Mucho tiempo para que haya
una Corte Suprema solo con 3 miembros. Sí, también pensando en lo que tiene que ver con los pliegos de los 100 y pico de jueces que mandó la semana pasada el gobierno nacional a la espera de cubrir esos lugares vacantes. Bueno, vamos a ver qué rol va a tener el Senado con todo esto y también pensando en los pendientes que recién decían. Exacto. Sí. Cuando se anunció por parte del gobierno y por parte del Ejecutivo la nominación del juez Ariel Lijo y la nominación de García Mansilla, parecía como que quedaba mucho tiempo por delante para discutir una vacante que todavía estaba ocupada, como fue la de Juan Carlos Maqueda. Totalmente. Lo cierto que lo que dice Claudio es real. Queda un mes para que Maqueda deje de ser cortesano del máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina. Y además también la definición por parte del Ejecutivo Nacional y del bloque La Libertad Avanza en la Cámara Alta de discutir y debatir los dos pliegos en conjunto, ¿no? Claro. Porque, como bien contaba Claudio, están nominados para ocupar vacancias, una que ya está generada hace muchos años ya, hace 3 años por lo menos ya, de la ex jueza Hayton de Nolasco, y otra que estaba pensada más a futuro, que iba a concretarse en diciembre. No se logró tramitar ninguna de las dos, ¿no? Exactamente. El tema también hay en el medio una discusión que se da fuera de este Parlamento entre dos figuras importantes de la política argentina. Por un lado, el presidente de la Nación, Javier Milei, por el otro lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con su causa judicial, con su presidencia en el PJ. El tema que entre los dos tienen que resolver la Corte. Claro. Porque no hay mayoría para el oficialismo sin un acuerdo con Unión por la Patria. Tiene mayorías especiales, la designación tanto de jueces de la Corte Suprema como de jueces, ¿no? De instancia. Necesita 2 tercios. Un número complejo para el oficialismo, sin la negociación con el Partido Justicialista o con el bloque de Unión por la Patria. Claro. Tenga hoy la composición de 33 o dentro de un año la composición que tenga, más o menos senadores. Y hoy, hoy Cristina Kirchner es la presidenta del PJ, pero además tiene una incidencia muy fuerte en el seno de los senadores nacionales de Unión por la vicepresidente, uno de sus vicepresidentes es el presidente del bloque, ¿no? Totalmente. Y ahí sobrevuela otro componente que también habla de otra negociación que fue promovida en su momento por la Casa Rosada y de la cual ha quedado solamente un capítulo. Y es que originalmente la Casa Rosada buscó ampliar la negociación en torno no solamente a cubrir la vacancia de Elena Hayton de Nolasco y curarse en salud, quizás por anticipado ante la vacancia que va a dejar el 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda. Son 2 temas. Uno, ampliar la Corte. Y el otro tema, sumar una de las deudas también más importantes dentro del sistema del Poder Judicial, y es nombrar un nuevo procurador de la Nación, un nuevo titular del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal tiene a Ricardo Casal, corríjanme colegas, por lo menos hace 7 años como procurador interino del Ministerio Público Fiscal. El diseño en un momento que la Casa Rosada abre, es decir, bueno, no solamente vamos a discutir la posibilidad de cubrir la vacancia de Hayton de Nolasco y abrir la posibilidad de también reemplazar a Maqueda cuando haya cumplido los 75 años, sino también sumar la conducción del Ministerio Público Fiscal y la eventual ampliación de la Corte. Esas 2 piezas quedaron en el camino y a eso se suma otro elemento, y es que la semana pasada el presidente Javier Milei, cuando le preguntaron si descartaba por completo la posibilidad, ante la velocidad de los tiempos y el vencimiento de los tiempos, si descartaba por completo la posibilidad de hacer como hizo Mauricio Macri en 2016, fines de 2015, fue designar a promover la designación de 2 integrantes de la Corte en comisión. Lo cierto es que esos 2 integrantes de la Corte juraron recién cuando contaron con los 2 tercios. ¿Se podría repetir lo mismo? Es la pregunta. Bueno, vamos a ver cómo un poco cómo va está la comisión. Ahí hay más gente. Sí, ya están las autoridades. Ahí está Ginocchio. Tenías buen ojo, era la mismísima Ginocchio con esa camisa roja y al lado el vicepresidente. Están todos listos, me parece, para arrancar. Hernán Lombardi también sentado. Exactamente, y empezar esta discusión de esta nueva comisión, la última, ¿no?, del día de hoy. La última de hoy. Que es la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Algunos de los autores de los proyectos de resolución que contábamos hace un ratito están ahí sentados, además de Hernán Lombardi, que es autor de la ley de mecenazgo. La diputada Sabrina Selva la veo también
ahí. Veo al diputado Herrera, está también el diputado Mirabella, que es pensando en autor de Stanislao este proyecto. De todos distintos bloques. Vemos también el diputado Ketlach, me pareció verlo ahí que se paraba hace un minuto. De diferentes ¿Maxi Ferraro bloques. está acá de espaldas? Puede ser que Sí, sea Maxi Ferraro es Maxi, ese, sí. El diputado López Murphy me parece que también está. No sé si integra la comisión. Ahí empieza. Está. ¿Ese no es Sobreolla? Me parece. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la reunión de Cultura, la última del año. Voy a agradecer a los señores diputados y diputadas por el acompañamiento a lo largo de este año, en el que hemos trabajado con una importante cantidad de proyectos, y también a los asesores y asesoras que han tenido un gran trabajo en lo que fue la construcción de muchos consensos que hubo y que se ha visto reflejado en el trabajo legislativo de esta comisión.